Hoy nos acompaña en negocios Sergio Ignacio Soto Mejía, el director ejecutivo de FENALCO Antioquia desde hace ya 11 años y medio. Pues bienvenido a negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. Un saludo muy especial a todos los televidentes en Latinoamérica y a Juan Carlos. Arranquemos inicialmente contándonos un poco, devolvámonos unos cuantos añitos al Colegio Calasanz, Padres Escolapios. ¿Qué de ahí realmente trasciende para que hoy se vea en su vida reflejado? Muchas cosas: gratitud, valores, principios, religión católica, fútbol, estudio, indisciplina. ¿Y qué es cierto hay en que usted, para ganarse una platica para irse para Coveñas, incluso desde esa época comienza a trabajar? Claro, ya estando en quinto bachillerato, con noviecitas, pero sin plata, para ir a fútbol, para ir a Coveñas, a Cartagena, trabajé en el Bazar Guayaquil, de un gran empresario, don Alfonso Quijano, que fue presidente de la Junta Directiva de FENALCO. UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, hoy doctor en Derecho y Ciencias Políticas, con Mercado y Finanzas de la Universidad de AFIT, Administración Pública en ESAP. De ese aprendizaje, ese conocimiento, esa formación, ¿qué podemos decir hoy que realmente ha sido fundamental? Toda, esencial. El derecho lo volvería a estudiar, las ciencias políticas igualmente. Y en el tema de mercadeo y finanzas tuve mucho desempeño, gran parte de mi vida en la banca, en distintos bancos y muy importantes en Colombia, en Antioquia. Banco Cafetero, Banco Popular, Banco Industrial Colombiano, inolvidable marca, Bancolombia, Gelban, Banco Norteamericano, en el cual tuve el honor de representarlo. Grandes experiencias, ahorita servicio a la comunidad. De ellos en detalle, todas esas experiencias, pero quizás en el tema de la Universidad Pontificia Bolivariana, en todo ese tema de Derecho y Ciencias Políticas, podríamos decir que bases de liderazgo. Sin lugar a dudas, que ya venía aplicando también al final de los estudios en el Colegio Calasanz, hacía parte de las Juventudes Conservadoras, después en la Pontificia Bolivariana se consolidó el tema del liderazgo, el tema de la gestión pública, de la política, buscando siempre principios altruistas, era un poco soñador, el bien común, como lo decía Aristóteles, de la política, el arte de gobernar los pueblos, pero haciendo el bien común, sirviéndole a los demás. Fue muy interesante, además con unos grandes profesores, grandes abogados, grandes maestros y unos inolvidables compañeros. ¿Cómo así que presidente de las Juventudes Conservadoras? Estamos hablando de la época de Belisario Betancur, ¿no? Así es, tuve esa vena también con el ya lamentablemente fallecido J. Emilio Valderrama, con unos grandes líderes en los cuales sentí una gran identidad en esos principios de la doctrina del partido de Caro y Ospina. Me gustó muchísimo esa proyección, reitero, buscando siempre servir a la comunidad porque también fui scout, siempre listo en el Colegio Calasanz. Sí, así fue. Entonces fueron experiencias y momentos inolvidables que eran además muy compatibles y muy afines con el estudio del derecho. Abogado de la Contraloría Departamental. Sí, logré, precisamente con ese buen vínculo político, esas muy buenas relaciones públicas, tuve un cargo privilegiado, porque para hacer la judicatura a veces había que desplazarse a municipios muy distantes, a buscar ser juez, inspector, y aquí me nombraron un cargo muy importante, recién egresado, aún sin graduarme, como abogado visitador e investigador de delitos contra la administración pública. Gran experiencia porque tuve además unos muy importantes contralores, ya fallecido un destacado jurista, Óscar Ochoa Zapata, el doctor Guillermo Tascón Villa, así que compartí experiencias interesantes y con eso hice la judicatura aproximadamente año y medio. Muy interesante experiencia. Director jurídico, de ahí pasa a director jurídico, Banco Cafetero, Regional Antioquia, y comienza esa pasión por todo el tema de la banca, ¿no? Así es, entonces me nombraron director jurídico de esa vicepresidencia regional a cargo del doctor Juan María Koch Londoño, me dio una oportunidad extraordinaria, era un cargo muy importante porque tenía pues realmente poca experiencia, era tan solo la de Contraloría, aunque estudiando también trabajé en un gran bufete de abogados del doctor Jorge Parra Benítez y en una firma afiliada a FENALCO Andar, de la familia Botero, Chevrolet, carros, cobrando cartera. Y eso fueron unas bases importantes para la gestión ya en el Banco Cafetero, inolvidable, unos 7 años. Banca pública. Claro, porque rápidamente, como era el secretario general de la Junta, me vieron el perfil más comercial, más de banquero, y me dieron esa gran oportunidad de manejar la banca pública, de fundar una gran oficina que aún sigue vigente en el Centro Administrativo La Alpujarra. Entonces atendía todos los negocios del municipio, de los municipios de Antioquia, los 125, del departamento de Antioquia y de otras entidades oficiales. De ahí pasa al Banco Popular como gerente de la sucursal principal, ¿no? Claro, el Banco Popular, que era el banco por excelencia del sector oficial, vio el perfil, me hizo una oferta muy atractiva,
Y entonces además en ese momento de mi vida pues me iba a casar y resulta que mi novia era también gerente del Banco Cafetero y yo no quería, así no hubiese ninguna prohibición estatutaria o legal, estar en la misma entidad. Entonces acepté esa muy buena invitación del Banco Popular, gran experiencia con el sector oficial y pasé allá a gerenciar la oficina de la sucursal Medellín. Y llega una entidad bancaria que ha estado en el corazón, que luego se transforma, el BIC, Banco Industrial Colombiano, como vicepresidente comercial de la fiduciaria, ¿no? Y fundador, así, otra experiencia maravillosa, porque como bien usted lo dice, esa marca BIC es inolvidable, asociada a la cultura metro inclusive, y un banco paisa, y en el cual quienes trabajábamos en los diversos bancos con otras camisetas, pues teníamos siempre el sueño de que nos fueran a invitar a trabajar en el Banco Industrial Colombiano. Entonces allá me toca ese gran honor de fundar la fiducia, porque con la reforma financiera, la ley 45 del 90, en ese momento el presidente César Gaviria, se da paso a tener entidades un poco más sofisticadas, de banca internacional, de fondos de valores, de fondos de inversión, y entonces es ahí donde nace la fiduciaria BI, hoy Gran Fiduciaria Bancolombia, la más importante de este país. Y le tocó esa transformación, ¿no? Total, transformación, fueron 10 años en la vicepresidencia comercial, fusionamos la fiduciaria de Suramericana, después hubo esa gran integración con lo de Bancolombia, Banco de Colombia en su momento. Ahí me corresponde ser un año el presidente, en el momento más coyuntural e interesante, de gran experiencia con los diversos consejeros, consultores internacionales que hacían toda esa gran fusión de este enorme banco, que es líder además en la banca hispanoamericana. Y entonces estamos ahí 10 años haciendo cultura fiduciaria, manejando no solo los fondos, sino también haciendo hoteles, como el Hotel Belfort se hizo a través de un fideicomiso. Entonces era fiducia inmobiliaria, fiducia de administración, éramos administradores de múltiples actividades, no solo inmobiliarias, sino también de administración desde el punto de vista de las acciones, hacíamos los pagos de los dividendos, bueno, múltiples transacciones que nos permitieron una gran experiencia en lo que es la banca de inversión. Llega la telefonía pública inteligente, estamos hablando de Telepsa, ¿no? Así es, empresas públicas gran matriz, una sociedad de economía mixta, tenía socios particulares, la familia Rabinovich del grupo Celsa, expertos en telecomunicaciones. Época y estratégicamente de Ramiro Valencia Cosio. Estaba el doctor Ramiro Valencia Cosio, gran gerente, muy valorado, de los mejores que ha tenido las empresas públicas en sus 60 años, alcalde el doctor Juan Gómez Martínez. Me habían ofrecido primero la Secretaría de Hacienda, Paola, pero la doña del Pase, que es mi señora, se negó. Le dijo aquí. Y realmente había unas diferencias grandes ahí desde el punto de vista salarial con lo que yo estaba ganándome en Bancolombia, y en ese momento pues uno está haciendo familia, 2 hijas pequeñitas, lleno de deudas, apartamento, el carro, entonces el sueldo era 4 veces menos de secretario de Hacienda, y además con esa connotación política que siempre produce cuidado antes de tomar una decisión de entrar a ese muy interesante y apasionante mundo. Entonces me estuve. Se molestaron, llamaron al doctor Nicanor Restrepo Santamaría, al doctor Jorge Londoño, que cómo no una persona pues del sector privado que criticábamos tanto los políticos no prestaba el servicio, pero realmente era un sacrificio muy grande en ese momento. Sin embargo, a los 3 meses ven esta posibilidad de Telepsa como sociedad de economía mixta con un sueldo equivalente al que me ganaba, y además en un tema interesantísimo, proteger a Colombia de la penetración de Telmex. Carlos Erlín, que venía con los teléfonos públicos de tarjeta chip, en los cuales pues muchos tendrán ese recuerdo, claro, que eso sustituía el monedero, las monedas. E hicimos un proceso muy interesante durante 3 años, en todo el país era el gerente general. Fue muy bonita experiencia porque además, para ser sostenible, porque yo tenía que comprarle a todo el mundo, a Telecom, a la ETV, a EPM, a los operadores de telefonía móvil celular, hacía la intermediación, entonces era bastante costoso. Entonces me ayudaba sacando las tarjetas, por ejemplo, a Natalia París, relancé a Paula Andrea Betancourt en vestidos de baño, y entonces los hombres compraban esas tarjetas y ni siquiera las utilizaban. A Juan Pablo Montoya en su momento, que lo patrocinaba Orbitel, las obras del maestro Botero del Museo de Antioquia. Entonces le buscamos a eso varias estrategias mercadológicas que fueron absolutamente exitosas, y cumplimos con todos los planes de desarrollo de Telepsa en Empresas Públicas de Medellín. De ahí pasa la gerencia de Levis para Colombia y Ecuador de la mano de CI Expo Faro, llega a la banca Hellbank Miami como representante en región Antioquia, Eje Cafetero y Costa, y finalmente a Fenalco. A Fenalco
de FENALCO. Vamos a hablar en un próximo programa porque realmente está haciendo una dirección ejecutiva desde hace 11 años y medio. Recientemente hace uno de los grandes eventos, incluso nacionales, porque es un evento de mucho impacto y es esa noche de los mejores. Y sobre eso vamos a hablar así como de punto, cadeneta punto. Así es. La mejor tertulia de Colombia, donde están los más grandes chismosos de este país. La preside el doctor Augusto López Valencia, expresidente del Grupo Bavaria Santo Domingo, y tengo el inconmensurable honor de ser el vicepresidente. 21 miembros, liderazgo, pero además cada uno es anfitrión. En su caso de Sofica, solo se pueden dar frijoles con chicharrón y espirituosos los que quieran. Ese es Sergio Ignacio Soto, un hombre apasionado, como lo ven, con una gran trayectoria y sobre todo con grandes aprendizajes para poder aportar a todos los comerciantes desde la dirección ejecutiva de FENALCO Antioquia. Pues muchas gracias y en el próximo programa hablaremos un poco adicional de esa dirección ejecutiva que viene desarrollando FENALCO y de esta institución, cómo hacer para que un gremio se mantenga vigente y sobre todo agregando valor a sus afiliados. Magnífico y muchas gracias. Ha sido un gran gusto estar con usted. Además, una entrevista muy distinta a las que me suelen hacer de temas económicos, sociales o políticos. Este es el hombre, esta es su trayectoria aquí en Negocios. Sigan con nosotros.